Siempre he sido un escéptico. Las historias de fantasmas y los cuentos de terror eran para mí apenas fábulas para asustar a los crédulos. Ese escepticismo fue lo que me llevó a aceptar el desafío aquella noche. Una noche que marcó un antes y un después en mi vida. Un punto de inflexión hacia un abismo del que aún no he logrado escapar. Recuerdo que era el otoño de mi último año de secundaria, cuando la brisa se lleva las últimas hojas de los árboles y las sombras parecen extenderse con mayor avidez. Mis amigos y yo nos reunimos en una casa en desuso que todos en el pueblo la llamaban como la Casa de los Susurros. Un lugar que, según cuentan, había sido hogar de un hombre excéntrico y solitario que un día simplemente desapareció sin dejar rastro. Nos acomodamos en el suelo del salón principal, un espacio amplio con una gran chimenea apagada y ventanas tan altas que la luna se asomaba como si fuera un testigo curioso de nuestros actos. La madera crujía bajo nuestros pasos y el aire olía a humedad y a viejos secretos. Fue ahí, entre risas nerviosas y desafíos juveniles, donde sacamos la tabla Ouija. Recuerdo que las velas parpadeaban como si danzaran al ritmo de un viento que no existía. Colocamos nuestras manos temblorosas sobre el triángulo y comenzamos a jugar, a tentar lo desconocido. ¿Hay alguien aquí con nosotros?, pregunté intentando sonar confiado. En ese momento, el triángulo comenzó a moverse como loco para deslizarse lentamente hacia el sí. En ese momento, todos nos miramos, algunos con miedo, otros con escepticismo, y yo con una sonrisa incrédula. Pero a partir de esa noche, las cosas comenzaron a cambiar. Al principio eran pequeños detalles, objetos que no estaban donde los había dejado, susurros que parecían venir de las paredes, sombras fugaces en el rincón de mi ojo. Así que traté de ignorarlo. Yo mismo me decía que eran trucos de mi mente, que era la sugestión post-Ouija que estaba jugando conmigo. Pero entonces las manifestaciones se volvieron más intensas. Una noche, recuerdo que desperté con la sensación de que alguien me observaba desde la oscuridad de mi habitación, pero no había nadie. Sin embargo, la temperatura había caído drásticamente y mi aliento se escapaba en nubes blanquecinas. Otra noche, escuché claramente cómo alguien susurraba mi nombre al oído, con una voz que no era humana, era rasposa y silbante, como si el aire mismo se retorciera para formar las sílabas. Las pesadillas comenzaron a atormentarme cada vez que cerraba los ojos. Soñaba con la casa, con sus pasillos infinitos y sus puertas que se cerraban con estrépito detrás de mí. En esos sueños había una presencia oscura que me seguía. Sus pasos siempre resonaban con un eco que parecía venir de otro mundo. Con el tiempo, mi vida se convirtió en un constante estado de ansiedad y temor. Mis amigos empezaron a distanciarse, preocupados por los cambios en mi comportamiento. Dejé de salir, de reír, de disfrutar de las cosas que antes me gustaban. Me sentía atrapado en una espiral de miedo y confusión y no sabía cómo liberarme. Finalmente busqué ayuda. Fui a ver a un parapsicólogo que escuchó mi historia con atención y preocupación. Me habló de portales que inadvertidamente podría haber abierto y de entidades que, una vez invitadas, se resisten a dejar nuestro plano existencial. Me ofreció realizar una limpieza y cerrar lo que quiera que hubiéramos abierto aquella noche de imprudencia juvenil. Acepté, desesperado por volver a tener una vida normal, por dormir sin temer lo que me esperaba en la oscuridad. Recuerdo perfectamente que la sesión fue intensa. Mientras esta persona hacía su ritual,
el aire se cargó con una electricidad que erizaba la piel. Las velas se agitaban violentamente y una sombra más densa que la noche, pareció luchar contra las palabras y los símbolos que el parapsicólogo pronunciaba con una voz firme que intentaba sobreponerse al caos. Recuerdo perfectamente que el piso parecía vibrar bajo nuestros pies y los objetos a nuestro alrededor temblaban, como si una fuerza invisible los sacudiera con ira. En un momento dado, un grito desgarrador llenó la habitación, un sonido tan atroz que parecía no pertenecer a este mundo. En ese momento, el parapsicólogo no le hizo caso y continuó, sin inmutarse. Y poco a poco, la atmósfera se fue calmando, hasta que el aire se volvió liviano y las velas ya no temblaron más. Cuando terminó el parapsicólogo, me dijo que el espíritu había sido apaciguado, que el portal estaba cerrado. Pero había algo en su mirada, algo que podría decir que era un deje de incertidumbre que me hizo dudar. Me dijo que debía ser cuidadoso, que estas entidades a veces se aferran a un hilo de conexión y que si sentía algo extraño, debía buscarlo inmediatamente. Al principio, después de aquello, las sombras y los susurros desaparecieron. Las noches volvieron a ser silenciosas y mi vida retomó un curso que parecía normal. Pero esa sensación de normalidad era frágil, como el hielo sobre un lago en el inicio de la primavera. Sin embargo, los días pasaban, pero el alivio que sentía comenzó a ser consumido por una sensación persistente de que algo no estaba completamente resuelto. Empecé a notar pequeñas anomalías nuevamente, como por ejemplo, el reloj de la pared de mi casa que se detenía a las 3:07 de la mañana, el mismo horario en que habíamos iniciado la sesión de Ouija aquel otoño, o el eco de un paso detrás de mí cuando caminaba solo por mi casa. Una noche, mientras intentaba convencerme de que todo estaba en mi cabeza, la televisión se encendió sola. La pantalla mostraba estática, pero entre el chisporroteo blanco y negro, juraría, en verdad que juraría que vi un rostro contorsionando por la agonía, mirándome fijamente antes de desvanecerse en el caos visual. En ese momento llamé al parapsicólogo, pero su teléfono había sido desconectado. Al día siguiente fui a buscarlo, pero nadie sabía de él, como si la tierra se lo hubiera tragado. Entendí que me encontraba de nuevo solo, con la certeza de que algo había quedado pendiente, algo me había seguido desde las sombras de la casa de los susurros. Así que yo mismo tomé una decisión. Decidí volver allí, a la casa que había iniciado mi espiral hacia la locura. Recuerdo perfectamente que la casa parecía más siniestra bajo la luz de la luna menguante. Sus ventanas parecían ojos vacíos observándome. Pero sin dudarlo más, entré. El corazón me latía en la garganta, pero me dirigí a la sala. Las velas que habíamos dejado la noche del juego aún estaban allí, como si esperaran mi regreso. Con manos temblorosas las encendí y me senté en medio del círculo que formaban. No tenía en ese momento una tabla Ouija, pero no me importaba, porque sentía la presencia allí conmigo, una presión en el aire, una expectación. ¿Qué quieres de mí?, pregunté a la oscuridad. El silencio que siguió fue casi palpable, pero luego una voz susurró en mi mente, una voz que no era la mía. Estás atado a nosotros ahora, ligado por el juego que jugaste. Nunca estarás solo de nuevo. El miedo me inundó, pero también la determinación. Entonces, si nunca voy a estar solo, dije con una voz que apenas reconocía como la mía, aprenderé a vivir con ustedes, a resistirlos. No me dejaré consumir por el miedo.
Desde esa noche, vivo con la constante compañía de lo inexplicable. A veces, es apenas un susurro, otras, una sombra en la periferia de mi visión. Pero ya no me escondo, no huyo. Soy un faro en medio de la oscuridad, y aunque lo que me rodea es un mar de terror y misterio, he aprendido a navegar sus aguas. Pero por eso escribo este relato y se los digo: no jueguen con la ouija, amigos míos, porque no todos los juegos terminan cuando se cierra la caja y se apagan las luces. Algunos juegos se extienden más allá del velo de nuestra realidad, tejiendo sus reglas en el hilo mismo de nuestras vidas. Sí, yo sigo aquí, contándoles mi historia como una advertencia, una señal de precaución para aquellos que, como yo en mi juventud, pueden sentirse tentados por el susurro de lo desconocido. La casa de los susurros sigue en pie, como un monumento a mi error, un santuario de memorias que nunca cesan de acecharme. He intentado llevar una vida normal, continuar con mis estudios, buscar trabajo, pero siempre hay un momento en el día, un instante en la noche, cuando la realidad se desliza y me recuerda que pertenezco, en parte, al otro lado. Mis sueños están infestados de corredores oscuros y figuras indistintas que murmuran un lenguaje olvidado. No he perdido las esperanzas. He investigado, leído antiguos tomos de ocultismo y tratado sobre lo paranormal. He buscado una forma de deshacer el nexo que me ata a estas presencias. Sin embargo, con cada página que devoro, con cada palabra de poder que pronuncio, siento que me adentro más en su mundo, que me convierto en parte del juego que una vez jugué con tanta inconsciencia. La gente a mi alrededor ha comenzado a notar cambios. Dicen que mis ojos a veces muestran un brillo no natural, que mi voz cambia de tono de una manera que les pone la piel de gallina. Incluso dicen que mi sombra parece moverse con vida propia en ocasiones. He perdido amigos, alejado a mi familia, y ahora camino por esta senda solitario, acompañado únicamente por las entidades que me reclaman como uno de los suyos. A veces, en los momentos de mayor desesperación, me pregunto si debería de volver a la casa, si debería intentar jugar otra vez, establecer contacto y rogarles que me liberen. Pero hay algo en mi interior que me dice que sería el último error que cometería, que esta vez no saldría vivo, ni siquiera en espíritu. Así que vivo día a día, con la esperanza de que en algún momento encontraré la clave para liberar mi alma de su agarre. Hasta entonces, sé que debo ser fuerte, no permitir que mi miedo se convierta en su alimento. Y cada noche, antes de dormir, me siento en mi cuarto, enciendo una vela y hablo en voz baja a las sombras que sé que me escuchan. Les cuento de mi día, de mis luchas y victorias, y les hago saber que no me he rendido, que no les daré el placer de verme quebrar. Porque al final, aunque la ouija abrió la puerta a mi perdición, también me enseñó algo vital. En este juego sombrío, la voluntad es la única defensa, la única arma con la que puedo luchar, y no dejaré que la mía se apague. No mientras me quede un soplo de vida. Así, queridos escuchas o lectores, que si alguna vez se encuentran frente a una tabla ouija, piénsenlo 2 veces antes de invocar a los habitantes del más allá. Y si deciden ignorar mi consejo, recuerden mi historia como un faro en la tormenta que sin duda vendrá. Que mi relato sea su guía y su aviso, para que no acaben perdidos en la misma oscuridad sinuosa que ahora me llama hogar.